This meeting is being recorded. Ok, comenzamos entonces para poder llevar a cabo una reseña pronta de las unidades 1 y 2 de nuestra materia, fundamentos de contabilidad dentro del marco de la maestría en finanzas corporativas. Fíjense, maestros, que aquí lo primero que podemos establecer y que sería bien importante es que si estamos llevando a cabo el estudio de la materia fundamentos de contabilidad, que nosotros podamos determinar estricta y precisamente qué es la contabilidad. Recordemos que nosotros, para poder hacer definiciones o conceptualizaciones, tenemos como 4 elementos básicos, ¿no? Que si es una ciencia, que si es una disciplina, que si es una técnica y que si es un arte, ¿no? Porque son como los 4 ejes fundamentales para el estudio de una materia. Resulta que a lo largo de la historia se ha tratado de homologar qué es la contabilidad, ¿no? En un sentido más específico. Muchas veces se tiene la idea de que la contabilidad parte o es en sí una ciencia. Sin embargo, para poder ser catalogada como ciencia, es importante establecer que una ciencia tiene términos completamente en el sentido de establecer, ¿no? Se me ocurre que hay una metodología, que hay sobre todo una experimentación al respecto. La contabilidad, por lo tanto, no se enmarca en el término de una ciencia, precisamente porque la contabilidad no se vuelve experimental, sino que ya tenemos parámetros establecidos y el parámetro más estructural que podemos tener es que las matemáticas son una base fundamental, ¿sale? De tal manera que con los números no podemos experimentar. Podemos experimentar con ciertos procesos administrativos, mas no podemos experimentar con elementos cuantitativos como es la base contable. Por lo tanto, vamos a establecer que la contabilidad es, por tanto, una práctica, ¿sale? Porque hay una situación constante en cuestión a un proceso y que existe, por lo tanto, una sistematización. ¿Esto qué quiere decir? Que la contabilidad es una práctica que tiene un orden estructural y preciso al momento de llevarse a cabo. La contabilidad como tal tiene no una ley específica, pero sí una normatividad internacional que rige al gremio para llevar a cabo las actividades de manera cuantitativa y por lo tanto objetiva. Y si lo queremos ver a grandes rasgos, la contabilidad es una práctica que en primera instancia se encarga de recabar información o recabar datos. ¿Qué datos? Pues todos los que se dan a través de las operaciones y transacciones de una empresa, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de empresa, no solamente hablamos de entidades lucrativas, también hablamos de entidades no lucrativas. Porque la contabilidad no se establece únicamente para aquellas lucrativas y no se establece únicamente para personas morales. Es personas físicas, personas morales, actividades lucrativas, actividades no lucrativas, es decir, es la parte medular de cualquier ente económico. Y como ustedes ya pudieron observar en los postulados, los entes económicos son aquellas personas que indistintamente de su personalidad jurídica llevan a cabo alguna actividad en la cual se establecen recursos. ¿Cuáles son los recursos? Pues todos los que se establecen desde el punto de vista económico, materiales, capital humano, conocimientos, herramientas de trabajo, fuentes de financiamiento y todos los elementos para poder llevar a cabo una actividad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se dice que la contabilidad es esta práctica que se encarga de recabar información en primera instancia, ¿sale? Puede ser información, aquí es bien importante establecer algo. A lo largo de la historia, todos, contadores y no contadores, hemos vivido con un trauma que se llama Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Sobre todo su organismo concentrado, el SAT, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria.
Y consideramos que la contabilidad está enmarcada únicamente en las facturas que emito y las facturas de mis gastos, ¿no? Y que ahí es toda la contabilidad que tengo. Pero hay muchas cosas que, como ustedes saben, que si las facturo, no me las toman en cuenta. Que si las puedo facturar, no me facturan porque la persona que le compro el producto o el servicio pues no está dada de alta. O me dice, claro que sí le facturo, pero además el IVA se cobra aparte. Y entonces ya no me conviene, ¿no? Y pensamos que esa parte ya no es parte de nuestra contabilidad porque no hay un documento de por medio. La contabilidad me dice, independientemente de lo fiscal, necesitamos recabar la información de todas las operaciones que hagamos, tengan el soporte documental o no, porque entonces nosotros haremos la sistematización del soporte documental y ahorita les voy a explicar por qué. Por lo tanto, es una práctica que se encarga de recabar la información. Luego de recabarla, la va a clasificar. Ahora, es muy importante que digamos, bueno, ¿y cómo se va a clasificar? A grandes rasgos tenemos dos aspectos, ¿sale? La organización o el ente como tal debe de tener dos aspectos porque estamos en un mundo capitalista. Si bien es cierto, o tiene ingresos, sea porque va a tener una ganancia o porque solamente es una cuota de recuperación, y va a tener egresos. Entonces, recabo la información y la clasifico en ingresos o en egresos, para posteriormente poderla procesar. ¿Y qué es ese procesamiento? Pues todo el merequetengue que hacemos los contadores en todas las cuentas contables, que si los cargos, que si los abonos, que si los registros, que si las cuentas, que si el catálogo de cuentas, que si el desglose del IVA, todos esos aspectos es el procesamiento de la información. Entonces, volvemos a recapitular, recabamos información, la clasificamos, posteriormente la procesamos de manera sistematizada para que finalmente podamos tener ya la información en términos cualitativos y que sobre todo sea útil para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, la contabilidad es una práctica que se encarga de recabar información de las operaciones del ente para así poderla clasificar, procesar de manera sistematizada para con ello emitir información financiera. ¿Y qué es la información financiera? Todo lo que ya está delimitado en términos monetarios, ¿sabes? Porque recordemos que las finanzas hacen alusión directamente al dinero, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿hacia quién se emite esta información financiera? ¿Sería ante el servicio de administración tributaria? No, es O que en aquí es este bien caso, por importante, ejemplo, hay que recordar que la contabilidad es esta práctica. A lo largo de las necesidades que vamos teniendo, vamos a tener diferentes tipos de contabilidad, la administrativa, la financiera, la de costos, la fiscal. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esta información, en términos reales, se genera para el ente mismo, es decir, es el medio de control de sus operaciones, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista administrativo se dice que nosotros debemos de seguir un proceso, que es la planeación, la organización, dirección y control. La primera, que es la visualización, y la última fase, que es la evaluación de lo que se visualizó con lo que se realizó en términos reales y qué fue lo que se obtuvo. Por tanto, la contabilidad me dice, vas a emitir información para poder llevar a cabo esta evaluación de tus operaciones y verificar si lo hiciste bien o no, ¿sale? Entonces, esta contabilidad y esta información es netamente para
la institución o el ente. El ente, dependiendo, o sea, el ente o la empresa, dependiendo las obligaciones que se lleguen a situar, entonces podrá hacer uso de esta información ya en términos fiscales, ya en términos financieros, ya en términos de costos y de producción. Pero finalmente esta información parte de la necesidad de tener un parámetro para la toma de decisiones más certeras dentro del propio ente, porque la finalidad, como ustedes pudieron observar en el postulado de negocio en marcha, es ¿qué cosa? La permanencia, la existencia permanente del ente, independientemente de la existencia de su creador. ¿Esto qué quiere decir? Que dure para siempre. Y para que esto suceda necesitamos bases sólidas para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué sucede? La contabilidad es una. A través de todos los parámetros que tiene que cumplir un ente, es que ya tenemos ramificaciones fiscal, financiera, de costos, ¿sale? Pero finalmente, ¿de dónde empieza? Dirían, el buen juez comienza por su propia casa, ¿no? Así es la contabilidad, ¿no? Comienza por la necesidad de satisfacer su información y posteriormente de emitir la información que los terceros relacionados necesiten, como es el Servicio de Administración Tributaria. Ahí con sus ciertos matices, porque ahí existen leyes fiscales específicas que me dicen qué es lo que tengo que informar y qué es lo que tengo que revelar. Y miren que pasa muchas veces, y nos pasa a nosotros como personas físicas. Llevamos un control de ingresos y egresos, ¿no? ¿Cuánto viene en mi quincena? ¿Y cuánto tengo que hacer derogaciones dentro de esa misma quincena? Si a eso le sumo que tengo que pagar impuestos, en términos reales, tengo, si me va bien, una cantidad de ganancia. En términos fiscales, mi ganancia se hace más grande, porque ustedes saben que mi heladito, que mi pizzita, que mi hamburguesita, no me la van a aceptar en el SAT como parte de mis gastos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, para ellos, nosotros no comemos, ni vestimos, ni calzamos, ¿no? Entonces, son dos vertientes informativas. Una que tiene que ver directamente con la parte de nuestro control interno y otra que tiene que ver directamente con la parte del cumplimiento de obligaciones con el Estado mexicano, ¿no? Que es el pago de nuestros impuestos. Pero todo surge a partir de la práctica contable, solo que, insisto, tienen como sus matices. ¿Qué es lo que me dice al final de cuentas los postulados básicos? Ve trabajando sobre esos matices para que en la medida de las posibilidades, la información que emitas con cada usuario sea la más estandarizada posible. Hay cuestiones que, insisto, no las podemos hacer como tal. Sin embargo, necesitamos llevar un control interno, para lo que muchas veces los organismos financieros me dicen, controla tus gastos hormiga. La contabilidad general me ayuda para eso. La contabilidad fiscal me ayuda para que lloremos triste y amargamente de los impuestos que vamos a pagar. De hecho. Bueno, entonces, una vez que sabemos qué es la contabilidad, que es una práctica, que es una técnica como tal, vamos a establecer entonces que el gremio se va a regir por una normatividad, que son las normas de información financiera. ¿Por qué no es una ley? Porque acuérdense que las leyes deben de tener un carácter general. Punto número 1. Punto número 2, y el más importante, en consideración desde el punto de vista personal, que la contabilidad es global. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente aplica en México. La contabilidad aplica en todas las partes del mundo y la globalización nos los ha enseñado, ¿sale? Y nos dice, ¿sabes qué? Vamos a establecer parámetros de estandarización para la contabilidad, de tal manera que en el momento que tú estés interesado en evaluar cómo puedes invertir en empresas de otros estados, de otros países, de otras naciones, pues entonces lo que vas a establecer es los mismos parámetros, ¿sale? De medición y de verificación.
Si la contabilidad se rigiera únicamente para las necesidades mexicanas, pues entonces no estaríamos en un ámbito de globalización. Gracias a esta estandarización y globalización es que el capital extranjero viene a empresas mexicanas, ¿no? De tal forma que entonces la contabilidad tiene una normatividad internacional, ¿sale? Por eso no es una ley específica, es una normatividad internacional y que obviamente rige directamente al gremio, pero que afecta, y cuando hablo de afecta no quiere decir algo negativo, sino que nos involucra a todos los que estemos en este ámbito de la situación financiera, ¿sale? Y de eso parten los 8 postulados, donde me dice paso a paso cuáles son, les decía, esos foquitos que yo tengo que establecer para poder tener una visión más amplia de la contabilidad. Ustedes ya se dieron cuenta que son 8 postulados, donde nos dice, por ejemplo, sustancia económica. No puedes nunca perder de vista cuál es la actividad preponderante. Dijéramos, cuál es el giro del ente económico. El giro. ¿Sale? Porque entonces todo va a partir de ahí. Todo parte de lo que quieres hacer, de lo que te vas a dedicar. No es como cuando estamos a nivel secundaria, a nivel bachillerato, y sabemos lo que queremos hacer en nuestra educación profesional. Entonces, ¿qué hacen los papás? Ok, ¿quieres estudiar ingeniería en sistemas computacionales? Perfecto. Entonces, quizá desde este momento te encamino para que lleves cursos, para que te prepares, para que cuando llegues a una formación profesional la explotes lo más que puedas, para que vayas y practiques con don fulanito, con don sutanito, no sé, 1000 cosas, ¿sale? Entonces, captamos la esencia de la organización y sabemos entonces cómo debemos de proyectar su información, porque eso es lo fundamental, cómo proyectar su información. Luego, en entidad económica nos dice, necesitamos reconocer la personalidad jurídica. ¿Quién responde por el ente? ¿Es una persona física o es una persona moral? Porque a partir de eso vamos a tener entonces los términos específicos en materia fiscal, porque ustedes saben que en materia fiscal nos regimos por esto. Si eres persona física o eres persona moral. A partir de eso es que sabemos hacia dónde nos tenemos que trasladar y qué es lo que hacer. Luego nos vamos, ya que partimos de sustancia económica, les decía, es un negocio en marcha. Si eres persona física o eres persona moral, tu empresa o tu ente debe de tener existencia permanente, ¿sale? Si no, pregúntele a Walt Disney, que lo congelaron, lo no sé qué, y miren, seguimos viendo tantas películas, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen una existencia permanente, independientemente de la existencia de su creador o de su fundador, porque tiene una estructura y tiene una estandarización de cómo procesar su información, y por eso sigue, ¿sale? Me voy a saltar un poquito porque vamos a hacer la relación directa con otro postulado, que es el postulado de consistencia, que me dice, si tú tienes la visión de negocio en marcha, es decir, que va a perdurar la empresa de manera permanente, independientemente de lo que Dios, la vida o el universo depare para ti, debes de tener una consistencia, es decir, una estructura, una base, un cimiento que lo tienes que preparar para el crecimiento, ¿no? Un ejemplo de esto es una construcción de una casa. ¿Qué sucede con las casas a las cuales se le pretende proyectar más niveles o a los edificios con más niveles? Pues se deja el cimiento adecuado para que en un tiempo pueda ponerse otro nivel y otro nivel y otro nivel. ¿Qué pasaba con las casas de interés social que traían esas losas a 2 aguas, ¿no? Así inclinaditas. ¿Se podía construir sobre ellas otro nivel? No, porque ya no tenías piso, tenías un triángulo con el que ibas a pasar, ¿no? Ya no había un cimiento, no era consistente con lo que se tenía que hacer. Entonces, negocio en marcha y consistencia se conjuntan y dicen, tú ten la visión de que tu empresa vive para siempre. Por lo tanto,
pon los cimientos claros en tu estandarización de cómo vas a hacer la transacción de la información, es decir, cuáles van a ser todos los protocolos de captación, clasificación y demás dentro de la normativa para que estés preparado para el crecimiento. Ya llevamos 4 de los 8. Después nos vamos con asociación de costos y gastos con ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, ¿sabes qué? Independientemente de tu finalidad, esto aplica para dos, lucrativas o no lucrativas, tienes que asociar, es decir, costos y gastos por un lado e ingresos por otro. Si eres no lucrativa, que la suma de tus costos y gastos sea por lo menos a la par de tus ingresos. Si eres lucrativa, que tus ingresos sean mayores a la suma de tus costos y tus gastos. Es decir, los asociamos, los comparamos, de tal manera que, ¿qué necesitamos? Que nosotros, si somos lucrativos, obtengamos una ganancia. Si somos no lucrativos, que mínimo estemos avante con nuestra actividad. Obviamente también se espera un remanente, ¿no? Se espera un remanente para todas las personas que están laborando en estas actividades, pero finalmente tenemos que hacer una comparabilidad, precisamente por salud financiera y por educación financiera, lo que hacíamos hace rato, para que no te coman los gastos hormiga, para que no tengamos esos vicios de, ya viene mi quincena, pero la quincena me sirve para pagar el pago de Coppel, el de Electra, el de Latam, el de esto, del otro, del otro, del otro, y me quedo con menos 10 pesos, ¿no? Porque entonces no tendríamos una sanidad financiera. ¿Hasta aquí todo bien? Tengo una duda. Mencionaba acerca de los gastos. En cuanto no son lucrativos, ahí me perdí un poquito. Tienen que ser a la par entre Con los costos y ingresos. gastos. Sí, la suma de mis costos y mis gastos tienen que ser a la par de mis ingresos. Ok. El mejor ejemplo, y que nos Ajá. ha traído a muchos conflictos actuales, es el Estado mexicano. El Estado mexicano es una empresa, ¿no? Es un ente económico porque lleva a cabo una actividad y tiene sus recursos a través de todo lo que nosotros aportamos en impuestos, bueno, en todas las contribuciones en general, ¿sale? Su finalidad es no lucrativa. Se supone que con todas las contribuciones en todas sus clasificaciones tendría que salir avante para poder cubrir las necesidades generales de la población, para poder hacer frente a todos los burócratas, para poder tener pues los servicios que necesitamos como población, pues lo más accesible posible, ¿no? Pero muchas veces esto no es así, porque finalmente hay como esas condiciones en las cuales no se puede, los gastos siguen siendo más, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos ese problema. Acabo de ver un Y mensajito del maestro Falo que dice que tiene problemas con el internet. Si me está escuchando, maestro, no se preocupe. A la brevedad se subirá este material también en la plataforma para que lo pueda visualizar. Sí, maestro Cortés, perdón. ok, y referente a aquellas actividades lucrativas, mencionaba, bueno, no sé si estoy en lo correcto, que deben de ser mayor los gastos o los costos. No, tienen que ser mayores los ingresos que la Ajá, suma de los costos y los gastos, porque la ok. lucrativa, su finalidad es ganar. ¿Y cómo ganamos si nuestros ingresos son más grandes que la suma de nuestros costos y nuestros gastos? Ok, ya queda claro, muchas gracias. Perfecto. Luego nos vamos con dualidad económica, que nos dice, y aquí vamos a ligarlo un poquito con la segunda unidad, que todo ente económico tiene que entenderse equilibrada, en una división equilibrada. Y esta división equilibrada es que todo ente económico va a contar con una parte económica y una parte financiera, entendiendo que estas, aunque parezcan que son lo mismo, no son iguales, porque la parte financiera es toda aquella fuente de obtención de recursos para el ente, sean propios o sean ajenos.
mi dinero o el dinero de alguien más que he puesto a trabajar, ¿sale? Esa es la parte financiera. La parte económica es, ¿qué obtuve con ese dinero? ¿De acuerdo? Se me ocurre. Que le pedí dinero prestado a mi mamá para poder emprender un proyecto. Ok, ¿qué hiciste con ese dinero? Ah, pues que compré la mercancía, que hice esto, que hice el otro. Entonces, debemos de tener un equilibrio específico. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere decir que los 10 pesos que yo tengo, debo de saber perfectamente a qué los destiné, en qué se fueron. Los tengo que identificar plenamente para que entonces yo entienda que todo tiene un origen, que es la parte financiera, y una parte y una aplicación que es la parte económica. ¿De acuerdo? Sí, ¿Alguna sí. duda hasta aquí? No, yo de mi parte no. Ah, perfecto. Les decía, esto va muy ligado a la segunda unidad. ¿Cómo ver entonces que todo ente, independientemente de su finalidad, lucrativa o no lucrativa, va a tener estos principios? Por una simple y sencilla razón, que vivimos en un extracto capitalista y que todo se mueve a través del intercambio del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Debo de tener un control perfecto de el origen del recurso y su aplicación. Ok. Porque entonces gracias a eso podré identificar, pero sobre todo podré hacer algo bien importante para completar esta definición de contabilidad, que es emitir información financiera útil para la toma de decisiones. ¿Sale? Gracias a todo eso que acabamos de platicar con los postulados, mi información financiera no va a ser información requisitaria a la deriva, sino que va a ser una herramienta que me ayude a tomar decisiones de la mejor manera posible y que yo pueda decir, a ver, soy una persona que quiere tener una finalidad lucrativa, que ya sé cuánto ingreso, entonces tengo que controlar mis costos y mis gastos para que así pueda obtener una ganancia. Y si quiero hacer una ganancia más fuerte, entonces verificar si tengo que hacer una inversión mayor, si tengo que incrementar las actividades que realizo, si hay una manera de disminuir esos costos y esos gastos sin perder la calidad. Es decir, ya puedo tener un parámetro más específico de lo que tengo que hacer. Esa realmente es la finalidad de la contabilidad, ser una herramienta útil para la toma de decisiones, gracias a que nos ayuda a comprender cuál es la concepción básica de un ente económico, de una empresa, y qué es lo que tenemos que hacer con ella. Y por eso es que ustedes encontraron por ahí que en términos generales vamos a tener dos vertientes iniciales de la contabilidad, la administrativa y la financiera. La administrativa me dice, mira, tú prepara toda la información y sé muy objetivo con lo que haces, porque esa información te va a servir para los agentes internos de la empresa tomen decisiones certeras y puedas crecer. La contabilidad financiera me dice, prepara toda tu información para presentarla con agentes externos, es decir, ajenos a la empresa, y que en algún momento puedan ser fuentes de financiamiento que te quieran llegar a apoyar, porque entonces sabrán que tienes una estructuración bien elaborada, bien requisitada, ¿sale? Y eso te va a ayudar a crecer. ¿Algún ejemplo de estos personajes externos acerca de la Claro que contabilidad? sí. Instituciones financieras, ¿sale? ¿Qué Ok. pasa? Cuando nosotros vamos al banco para un préstamo empresarial, lo primero que nos van a pedir son nuestros estados financieros. ¿Sale? Esa es la información contable que nosotros vamos a proporcionar. Inversionistas, aquellas personas que tienen su dinero y están buscando dónde colocarlo para poder generar ganancias sin que básicamente se metan en nada, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar ahí como empresas para decirles, mira, aquí está mi carta de presentación, puedes dejar conmigo tu dinero y yo te voy a hacer ganar, Ok. ¿sale? Bueno,
Ese es en ese sentido. No sé si hasta aquí alguna duda. No, de mi parte no. Perfecto. Bueno, yo tengo entendido que aquí todavía sigue el maestro Falú conectado. Si hay Hola, algún... sí. Ah, perfecto. Estaba preocupada por Sí, su mensajito. sí, bueno, creo que ya quedó más claro esta parte. Nada más si podría repetir tantito la ayuda que nos da la contabilidad administrativa y financiera. Ok. Objetivo de la contabilidad administrativa, poder tener toda la información, miren, desmenuzada para que aquellos que son agentes internos de la empresa puedan tomar decisiones. ¿Quién es? El dueño, y si es una persona moral, los socios o los accionistas, o bien los mismos trabajadores. Porque como trabajador tú también puedes decir, a ver, ¿tengo oportunidad de crecimiento en este lugar? ¿O mejor me voy buscando otro lugar? ¿Tengo oportunidad de crecimiento y me preparo para poder seguir aquí? ¿Sale? Esas son las decisiones que se pueden llegar a tomar. Como parte de los socios, de los accionistas o del propietario, acuérdense que hay decisiones en infinito que se llegan a tomar. Entonces, la contabilidad administrativa es esta herramienta. Contabilidad financiera es una herramienta para todos los agentes externos que pretenden involucrarse con la empresa. Por ejemplo, la información que yo le voy a mostrar a las instituciones financieras a las cuales yo necesito para poder crecer, para poder tener ese financiamiento, para poder tener esa palanca como tal. Mientras que está por otro lado los inversionistas, ¿no? Aquellas personas que están buscando dónde poder invertir su dinero para hacerlo crecer. Finalmente todo surge de la misma técnica. La diferencia es qué parte de la información necesitan saber, ¿sale? Para poder establecer qué decisión qué decisión van a tomar. Ah, ok, la decisión es si se le da un financiamiento a la empresa. No, ok, entonces te doy información de la contabilidad financiera. No, que yo necesito tomar decisiones a nivel, perdón, directivo como empresa. Ok, te doy todo lo que tiene que ver con la contabilidad administrativa, es decir, ya elementos que son cualitativos, pero que también los hemos pasado a términos cuantitativos, se me ocurre. Vamos a analizar comparativamente los ingresos o ventas del mes de enero del 2021 con el mes de enero del 2022. No, pues que en enero de 2022 hubo un incremento en las ventas. Ok, ese incremento, ¿por qué fue? ¿Porque vendimos más o por el efecto inflacionario porque todos los precios subieron? Ah, ok, vamos a evaluar para entonces en términos reales establecer, no que solo fue por el término inflacionario, es más, vendí menos en términos de cantidad de lo que vendí el año pasado. Ah, caramba. Entonces necesitamos verificar qué es lo que sucedió ahí. No, que sí vendí más en términos reales, es decir, no solamente fue el efecto inflacionario, también tuve más artículos o más servicios prestados. Ah, perfecto, ¿sale? Entonces son ese tipo de decisiones y ese tipo de diferencias. Todo parte de la misma ramificación, que es la técnica contable. La diferencia es qué tipo de información necesito revelar o mostrar dependiendo la decisión que se vaya a tomar. Ah, ok, muchísimas gracias. No tiene nada que agradecer. Pues bueno, por el día de hoy, mi participación es toda. No sé si por el momento tienen alguna otra duda, algún otro comentario para hacérmelo saber. Sí, dentro de la contabilidad administrativa, como bien lo mencionaba, perdón, es la preparación de información y que, bueno, a su vez debe de ser muy certera y desmenuzar toda esta información. La pregunta es si hablamos de alguna, ya sea pequeña, mediana o grande empresa, estos mismos podrían ser la auditoría interna, quien sería la que podría revisar esta información e incluso hasta la externa. ¿Esto es así o no lo es? Bueno, voy a abordar primero el punto de la auditoría interna.
Considero que la auditoría interna puede ser como una armita de doble filo, porque no podemos ser juez y parte, ¿sale? Más que la auditoría interna, lo que nosotros necesitaríamos hacer, independientemente del tamaño del ente, es estandarizar, ¿sale? ¿Y cómo estandarizamos? Estableciendo un protocolo o una metodología. Yo soy la señora de la tiendita de la esquina. Como señora de la tiendita de la esquina que estoy comenzando con mi proyecto, voy a llevar un libro de ingresos y egresos diario. ¿Qué ingresé hoy y qué egresé hoy? Y los voy a ir comparando, y los voy a ir comparando, y los voy a ir comparando. Haré mi corte mensual, haré mi corte anual, ¿sale? Estoy empezando a hacer protocolos de acción independientemente de mi nivel y de mi sentido, ¿de acuerdo? No es necesaria la auditoría interna si nosotros tenemos estos estándares, porque entonces haremos un protocolo de nuestras operaciones, ¿de acuerdo? Porque, insisto, esta puede ser arma de doble filo. Con esto no estoy diciendo que la auditoría no es necesaria. La auditoría siempre va a ser una oportunidad de mejora, pero esa oportunidad de mejora se lleva de forma más objetiva cuando es externa, ¿sale? Cuando alguien más viene y ya no solamente ve lo que tiene aquí, sino que ve el panorama completo, ¿de acuerdo? Que tiene entonces mayor objetividad. Porque ¿qué pasa con la auditoría interna si ya nos vamos a una mediana empresa? Ay, es que mi amigo el contador tuvo un detalle, pero ¿cómo voy a echar de cabeza a mi amigo? Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes qué, amigo contador? Lo hiciste mal en tal parte, corrígelo para que yo no lo tenga que reportar. Sale, sale, amiguito, te lo voy a corregir. Ay, híjole, me olvidé. Ay, me volví a olvidar. Híjole, otra vez me olvidé. Entonces, ¿qué sucede? Se pierde esa objetividad y se pierde entonces la relación que tiene que ver directamente con el ámbito del control. Porque la auditoría no es mala, la auditoría es una herramienta fenomenal siempre y cuando se haga de forma objetiva. Porque entonces ahí sí se establecerá una oportunidad de mejora. Mientras tanto, no servirá absolutamente de nada. Es mayor burocracia. Si podemos, pero a la larga causa vicios. Al inicio, una auditoría interna es muy buena, pero a la larga causa vicios, porque acuérdense que comienzan a existir relaciones informales dentro de la organización. Hay un compañerismo y eso es bueno para la organización, pero no es objetivo para la auditoría. El mismo código de ética de los contadores públicos lo dice. Para la auditoría eso es un vicio al criterio prudencial. O sea, me nubla mi criterio, porque ya hay una emoción de por medio, ¿no? Es mi amigo, es mi compañero, llevamos los mismos años juntos, en la empresa laborando, en la posada me cayó muy bien, o sea, pasan muchas cosas. Y tampoco podemos estar rotando de personal. Entonces, básico, estandarización. Cumplir esa estandarización y cuando así se permita una auditoría externa. ¿Alguna otra dudita? No. Bueno, entonces les agradezco que se hayan conectado. Ya dejaré el link para la siguiente sesión, pero esta será hasta después de esta semana de asueto para poderlos dejar descansar tranquilamente. Claro que sí. Bueno, les agradezco infinitamente el que hayan estado el día de hoy. Quedo a las órdenes para lo que necesiten y pues bueno, nos estamos viendo pues en el foro, en la plataforma, en los medios que ustedes necesiten, ¿de acuerdo? De todos modos, también por ahí está el grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp todavía no estoy ingresado. No sé si me podrían ingresar. Claro que sí, no sea malito, porque la administradora, si mal no lo recuerdo, es la directora, la maestra Martita. Ok.
Entonces, si me hace favor de mandarle de manera directa ya un mensajito al número de la universidad para hacer la solicitud, porque yo tengo entendido que ella es la administradora del grupo. Perfecto, sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente sesión y en las videocápsulas. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, hasta Buen luego. día.